tal amigos? Nosotros somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia, estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de tercer semestre. Para la asignatura de Anatomía 2 explicaremos el sistema cardiovascular, pero primero debemos tener en cuenta un concepto muy claro, el cual es la angiología. La angiología es la parte de la anatomía que estudia el movimiento de la sangre y sus órganos, es decir, estudia lo que es el corazón, los vasos sanguíneos, los capilares, el vaso y el timo. A su vez, en este video simplemente explicaremos lo que es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, está compuesto por los vasos sanguíneos que lo irrigan, es decir, venas, arterias y capilares. En un primer momento, ¿qué es el corazón? El corazón es un órgano y bomba muscular que proporciona energía al movimiento de la sangre para que ésta pueda distribuirse a partir de los vasos sanguíneos. Su función radica a partir de la sístole y la diástole. Estos movimientos involuntarios de contracción y relajación respectivamente lo que hacen es permitir que la sangre se movilice por todo el organismo y así pueda llegar a todas las partes en las que es necesario. En este primer momento estamos observando lo que es el corazón de un bovino. Vamos con la topografía del corazón frente al organismo del animal. Entonces, tenemos que este órgano se encuentra en la cavidad torácica, específicamente en el mediastino medio, donde su área de contacto se encuentra desplazado en 3/5 partes del plano y 2/5 partes, las restantes, a la derecha del plano medio. ¿Qué significa esto? Es decir, que si tomamos el corazón y lo dimos en 5 partes iguales, tenemos las 3 primeras partes de la quinta división, pues se van a relacionar o se van a desplazar con la pared costal del lado izquierdo, y las 2 restantes pues se van a desplazar a la derecha del plano medio. Eso sería como cuanto a la vista interna. Si continuamos con la topografía desde la vista externa, podemos decir que el corazón se encuentra en el segundo espacio intercostal o la tercera costilla y se extiende hasta la sexta costilla. ¿Cómo podemos analizar esto? Muy sencillo. Iniciamos como referencia la primera costilla y de aquí nace el primer espacio intercostal. Posteriormente la segunda costilla, que pertenece al segundo espacio intercostal. La tercera costilla, que pertenece al tercer espacio intercostal, y así sucesivamente hasta llegar hasta la sexta costilla. Nótese que el borde caudal del corazón se topa con el mediastino y de aquí pues sería como lo más, ¿no? Por último, pues podemos analizar que al quitar las costillas, el corazón se encuentra cubierto como por una capa membranosa llamada pericardio, que contiene una fibra de saco que lo protege. Perdón, es una capa fibrosa, ¿no? Bueno, ya les comenté un poco sobre la topografía, la ubicación de este órgano en el animal, pero ahora les comentaré sobre la cara externa, en cuanto a su base, en cuanto a sus bordes, en cuanto a su vértice. Listo, comenzamos. En esta proporción es un poco menos alargada, ¿sí? Tiene como un ángulo en esa parte de acá. ¿Cómo identificamos los bordes? Muy sencillo. Para el borde caudal tenemos que este se encuentra en el lado izquierdo del corazón y por ende este lado izquierdo tiene, en cuanto a su largo, es un poco más curvo y presenta una longitud más corta, diferente al derecho, que es mucho más largo, ¿sí? Entonces, como tenemos este ángulo, identificamos que aquí está el borde caudal, lado izquierdo. Aquí identificamos el borde craneal, lado derecho. En cuanto a la base, tenemos que esta parte de acá es nuestra base y el vértice se encuentra en la parte inferior, en el ápice, que sería este de acá. A continuación, observaremos las capas del corazón. El corazón está constituido por 4 capas.
el pericardio, el epicardio, el miocardio y el endocardio. De su manera más externa encontramos el pericardio, que es un saco fibroso que recubre el corazón y en parte a los vasos conectados a este. Este pericardio se divide en dos, en fibroso, como observamos en el puntero, y el seroso. Este seroso también se divide en parietal y en visceral. Luego encontramos el epicardio. El epicardio es la lámina visceral del pericardio seroso y está fuertemente unida al miocardio, es decir, al músculo cardíaco. Este epicardio es conocido como la capa externa del corazón. Luego encontramos el miocardio. El miocardio es el músculo del corazón y es constituido por un tejido muscular estriado. También es conocido como la capa media del corazón. Y de manera más interna encontramos el endocardio. El endocardio es conocido como la capa interna del corazón y es la capa endotelial de las cavidades cardíacas. Esto quiere decir que está en constante contacto con la sangre que fluye por dentro del corazón. Hay un dato que hay que tener en cuenta y es que entre el pericardio y el epicardio hay un espacio conocido como espacio pericárdico. En este espacio pericárdico existe un líquido llamado líquido pericárdico, el cual ayuda a lubricar y proteger el corazón de la fricción que existe entre este y los pulmones. Ahora les explicaré sus cavidades, pero ya como tal en el corazón del bovino. Entonces, primero debemos tener la salvedad de que existen dos caras, la cara auricular y la cara atrial. La parte interna del corazón se encuentra dividida entre 4 cavidades, 2 cavidades izquierdas y 2 cavidades derechas. Es por ello de que podemos indicar que el corazón se encuentra comúnmente mencionado como corazón izquierdo y corazón derecho. Estas cavidades de manera normal o normalmente se encuentran divididas a partir de unos tejidos membranosos y tejidos musculares denominados septums, lo que permite que no se comuniquen entre sí. Es decir, entre atrio derecho y atrio izquierdo se encuentra el septum interatrial y entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se encuentra el septum interventricular. Pero también hay otra claridad que debemos realizar y es a partir de la fosa oval, debido a que en la circulación fetal es en el único momento en el cual se encuentra como tal esta fosa, debido a que lo que permite es la comunicación entre atrio derecho y atrio izquierdo, es decir, en ese momento no se encuentra lo que es el septum interatrial. Sin embargo, al momento del nacimiento, este septum ya se forma y se inhibe la comunicación entre el atrio izquierdo y el atrio derecho o corazón izquierdo y corazón derecho. Ahora les explicaré un poquito más acerca de sus cavidades, los ventrículos y los atrios, pero ya en el corazón. Ahora les explicaré sus cavidades, pero ya como tal en el corazón del bovino. Entonces, primero debemos tener la salvedad de que existen dos caras, la cara auricular y la cara atrial. A continuación explicaré lo que son las 4 cavidades, pero en el corazón del bovino. En la cara auricular encontramos lo que es el ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo, el ventrículo derecho, y en la cara atrial encontramos lo que es el atrio derecho, el cual es este. Bueno, empezaremos hablando del ventrículo derecho, el cual es esta, el cual tiene forma de media luna y se sitúa cranealmente al ventrículo izquierdo, que corresponde a esta porción. Sin embargo, hay una salvedad que hay que hacer y es que el ventrículo derecho no se encuentra como tal comunicado con la punta del corazón. Es por ello de que se puede identificar de manera más fácil cuál es el ventrículo izquierdo y cuál es el ventrículo derecho. Esta vendría siendo el vértice del corazón o la punta. ¿Qué es lo que sucede con este ventrículo? El ventrículo derecho
después de recibir la sangre del atrio derecho a través del orificio atrioventricular, ayuda a bombear la sangre para que posteriormente sea expulsada en su cono coronario o cono arterial. A continuación les hablaré acerca de los septums del corazón del bovino. En el corazón del bovino podemos observar dos septums. Primero, el septum interatrial. El interatrial es la división de un tejido muscular, el cual divide el atrio derecho, el cual observamos con el puntero, del atrio izquierdo. Entonces, este tejido existe debido a que en el atrio derecho llega la sangre desoxigenada al corazón y en el atrio izquierdo llega la sangre oxigenada al corazón, que por ende no se pueden juntar. Luego está el septum interventricular. Este septum es un tejido muscular que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, por el mismo motivo de los atrios, porque el ventrículo derecho recibe sangre desoxigenada y el ventrículo izquierdo recibe sangre oxigenada. Bien, ahora vamos a explicar las válvulas, no sin antes resaltar algo importante, y es que en el corazón podemos encontrar que el ventrículo izquierdo se encuentra con una pared mucho más prolongada, mucho más gruesa, mientras que para el ventrículo izquierdo pues es más denso, ¿sí? Iniciaremos principalmente con el ventrículo derecho. ¿Qué podemos encontrar en este ventrículo? Inicialmente podemos encontrar que existe un orificio, que es un orificio auroventricular, que permite la comunicación entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Esto pues durante la sístole y la diástole. Sin embargo, en su parte superior encontramos que desemboca la vena cava caudal. En esta desembocadura encontramos que se unen mediante un anillo, ¿sí? Y en este anillo encontramos lo que son los músculos o cuerdas tendinosas. Estos músculos o estas cuerdas tendinosas podemos localizar inicialmente lo que es la válvula tricúspide, ¿sí? Una valva anterior y una valva posterior, ¿sí? Además de ello, notamos que dentro de sus paredes existe una musculatura que es un músculo de primer orden, ¿sí? Y encontramos también un músculo de segundo orden. Bien, ya habiendo explicado lo que es el ventrículo derecho, iniciaremos con el ventrículo izquierdo. Nótese que en su estructura anatómica encontramos músculos o cuerdas tendinosas más prolongadas que la anterior. Sin embargo, nótese que en esta fisura, ¿sí? O en este orificio encontramos el orificio aórtico, encontrada con las tres tricúspides semilunares, la derecha, la izquierda y la caudal. Tenemos la principal, que es mucho más pronunciada, más prolongada, mucho más gruesa, y un orificio por donde se conduce la sangre y pasa por la arteria aorta. Tenemos la válvula tricúspide anterior. Además de ello, nótese también que está insertado en musculatura de primer orden y de segundo orden. También contenemos lo que es la válvula semilunar pulmonar. Tenemos una derecha que se encuentra situada en los músculos de primer orden y una izquierda situada en los músculos de segundo orden. Y aquí podemos notar lo que es el orificio pulmonar, ¿sí? Que estos pues en el momento de la diástole impiden que la sangre se regrese hacia el tronco pulmonar y al ventrículo derecho. Cada una de estas válvulas están ligeramente engrosadas en su borde y tienen en su parte media un pequeño nódulo que tiene como función el cierre rápido de la válvula, ¿sí?
Entonces esto nos permite que en el momento de que ingrese la sangre por el orificio, pues no sea ante Dios. Esto es todo. Muchas gracias. La circulación portal es aquella circulación que lleva la sangre venosa de los órganos gastrointestinales hacia el hígado para ser filtrada y luego ir directamente al corazón. Entonces, este proceso sucede en el que la sangre sale de estos determinados órganos que son el estómago, el vaso, el páncreas y los dos intestinos, tanto grueso como delgado. Al salir de estos órganos salen por su determinada vena. Cada órgano tiene su vena específica. En el caso del estómago tenemos la vena gástrica, en el del vaso la vena esplénica, en el de los intestinos la mesentérica caudal y craneal y en el del páncreas la vena pancreática. Entonces, al salir por estas venas, la sangre lleva directamente a una vena principal, la cual es llamada vena porta. De ahí el nombre de la circulación. Entonces, esta vena porta va directamente al hígado, en el cual esta sangre es filtrada y luego sale del hígado por medio de las venas hepáticas. Luego de la vena hepática pasa a la vena cava caudal, la cual lleva directamente al atrio derecho del corazón. En el atrio derecho del corazón, esta sangre es filtrada hacia el ventrículo derecho por medio de la válvula atrioventricular. Luego en el ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, la cual la va a llevar directamente a los pulmones. Esta arteria se ramifica para ir hacia los dos pulmones del animal. Estando los pulmones hace el proceso de oxigenación de la sangre, ya que la sangre viene desoxigenada. Al ser oxigenada por medio de los capilares, entonces sale de los pulmones por medio de las venas pulmonares y va directamente al atrio izquierdo del corazón. El atrio izquierdo del corazón la recibe y la bombea hacia el ventrículo izquierdo por medio de la válvula atrioventricular izquierda. Estando en el ventrículo izquierdo, sale la sangre por medio de la arteria aorta. Y esta arteria va a hacer un recorrido hacia la cavidad torácica. Luego hay una separación entre la torácica y la cavidad abdominal. Y luego ahí sí a sus determinados órganos. Estando en la cavidad torácica, la arteria va a pasar a ser arteria torácica. Luego va a pasar por un pequeño agujero llamado hiato aórtico, el cual le va a permitir el paso hacia la cavidad abdominal. Estando en la cavidad abdominal, la arteria se va a llamar aorta abdominal. Y estando en la cavidad abdominal, ya va a ir directamente a los órganos, pero para llegar a los órganos nombrados anteriormente, el estómago, intestinos, vasos y páncreas, tiene que llegar por medio de sus respectivas arterias. Los órganos tienen sus respectivas arterias, las cuales tienen el mismo nombre las venas, que son del estómago, la arteria gástrica, del páncreas, la arteria pancreática, de los intestinos, la arteria mesentérica y del vaso, la arteria esplénica. Y ya luego llega ya directamente la sangre a estos órganos y vuelve a hacerse el mismo proceso ya nombrado anteriormente. Sale la sangre desoxigenada, hace el mismo proceso y vuelve a los órganos oxigenada. Ya. Uy, casi que no puedo. ¿Listo? Sí. Ay, sí. ¿Sí es todo? Sí, ya, es todo. Ahí sí le toca repartir. Circulación menor, pues, o pulmonar, hace referencia a la sangre que va desde el corazón hacia los pulmones. ¿Cómo funciona este circuito? Muy sencillo. Pues comienza desde el atrio derecho, desde donde la sangre fluye al ventrículo del mismo lado, ¿sí? Entonces, esta la expulsa, hacia el tronco pulmonar y a las arterias pulmonares para alcanzar el territorio capilar del pulmón y aquí pues realizar lo que se llama el intercambio de gases, ¿sí? Que por medio de los alveolos. Además, las venas transportan sangre con mayor contenido de oxígeno de regreso hacia el atrio izquierdo. ¿Qué podemos concluir aquí? Pues que en esta circulación se recibe la sangre desoxigenada, ¿sí?
se oxigena y se vuelve a transmitir al resto del organismo. En cuanto a la circulación mayor, tenemos que es el recorrido sanguíneo que comienza cuando la sangre, una vez ha sido oxigenada en los pulmones, sale del ventrículo izquierdo del corazón para recorrer la aorta. De allí pasan a las arterias periféricas o arteriolas, que a su vez se ramifican en unos conductos muy delgados llamados capilares, que estos pues son los principales encargados de liberar el oxígeno al resto del organismo. A continuación les explicaré lo que es el ciclo cardíaco en el bovino. El ciclo cardíaco es la secuencia de unos acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Cada ciclo como tal inicia cuando se genera un potencial de acción. Este potencial se genera en el nódulo sinusal y posteriormente se contraen lo que son los atrios para terminar con una relajación de los ventrículos. Este sistema se conoce como sístole y la diástole. El sistema de conducción cardíaca está compuesta por 4 conceptos muy importantes, los cuales son el nódulo sinoatrial, el nódulo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje o fibras de red de Purkinje. El primero es el nodo sinoatrial. Este es como tal en donde surge todo el potencial de acción y se le conoce también como el marcapasos del corazón. En segunda medida tenemos lo que es el nódulo atrioventricular, que lo que hace es impulsar ese ciclo cardíaco al resto, que es como tal, para que después pase a los ventrículos. Este nódulo atrioventricular lo que hace es determinar un momento en el que el impulso cardíaco va disminuyendo para poder de que los atrios se contraigan, posteriormente se relajen, los ventrículos al estar relajados se contraigan y posteriormente se relajen. Posteriormente lo que sucede es en el fascículo del atrio ventricular. Este como tal es donde sucede toda la red de las de His. En esta red es conocido como el esqueleto cardíaco. Este esqueleto cardíaco lo que hace es conducir el impulso cardíaco a ambos ventrículos. Lo último que tenemos como tal es la red de fibras de Purkinje. Esta se sitúa en la parte dorsal de la pared muscular, como tal en el denominado septum interventricular, y este lo que hace es dividirse en 2 ramas, en la rama derecha y en la rama izquierda. En estas, como tal, lo que se hace es que este impulso cardíaco se transmita a ambos ventrículos para tener una totalidad del impulso cardíaco en el corazón. En este caso, explicamos en el corazón del bovino. En las imágenes que estamos apreciando en la presentación, estamos apreciando cómo sucede este mecanismo de sístole y la diástole. Inicia a partir de el nódulo sinusal, posteriormente el impulso cardíaco pasa hacia el nódulo atrioventricular para terminar en el haz de His y dividirse en ambas ramas para terminar en las fibras de Purkinje. En las imágenes denotamos un poquito mejor cómo es ese proceso de llenado de las cavidades. En la siguiente imagen, de la siguiente diapositiva, lo que encontramos es como tal un electrocardiograma y cómo esto nos representa el factor del impulso cardíaco en el corazón. Tenemos una onda P, que esta onda P lo que nos determina es el impulso cardíaco que se transmite a partir de las aurículas o de los atrios. Esto se denomina a partir de una contracción o una despolarización, también denominada. Posteriormente encontramos lo que es una onda QRS, que esta hace referencia a la despolarización de los ventrículos para terminar como tal en una polarización en una onda T de los ventrículos. Todo este mecanismo es a partir de la sístole y la diástole, que posteriormente ya mi compañera se les
va a explicar a un poquito más a fondo. A continuación les hablaré de las fases del latido cardíaco. Estas fases son dos, diástole y sístole. La diástole es cuando el corazón o los músculos de este corazón se relajan para poder recibir la sangre, y la sístole es cuando los músculos de este corazón se contraen para poder como expulsarla o empujarla. Entonces, este proceso inicia cuando la sangre desoxigenada entra por el atrio derecho del corazón. Para poder entrar a este atrio es importante que esté en estado de diástole, es decir, relajado. Entonces, este atrio se llena de sangre y tiene que empujarla hacia el ventrículo. Entonces, para poder empujarla, hace sístole, se contrae y esta sangre pasa por la válvula atrioventricular derecha hacia el ventrículo, que de igual manera tiene que primero estar relajada en estado de diástole y luego, al estar ahí, se contrae, hace sístole y la envía hacia la arteria pulmonar para que ésta la lleve hacia los pulmones a hacer la oxigenación. Cuando ya la sangre está oxigenada y va a volver al corazón, entra por el atrio izquierdo del corazón. Y para poder entrar a este atrio tiene que estar en estado de diástole, es decir, relajado. Cuando entra, esta sangre que está en este atrio tiene que ser empujada al ventrículo izquierdo por medio de la válvula atrioventricular izquierda. Entonces, para poder entrar al ventrículo izquierdo, el ventrículo tiene que estar relajado. Entonces, ahí sí entra la sangre y luego, para que esta sangre sea expulsada al resto del cuerpo del animal, el ventrículo se contrae y la empuja hacia la arteria aorta. Y esta arteria la va a llevar hacia el resto del cuerpo del animal.